Algo que había olvidado decirles la semana pasada es que al final del manual hay lo que se llaman apéndices. El apéndice 1, después de la última lección, después de la página 32, es un montón de tarjetitas con los versículos bíblicos sugeridos para memorizar en cada lección, ¿vale? Entonces esto viene para ayudar en la memorización. Si uno lo quiere hacer, recorta la tarjetita y se la puede llevar en un bolsillo, o la puede meter en su cartera, o la puede pegar en un sitio visible, y entonces la lectura repetida es la manera más fácil de memorizar. Yo lo tengo hecho muchas veces eso, cuando el Señor me ha hablado de manera especial. Hubo una época en mi vida que tenía un trabajo muy repetitivo y entonces me ponía delante mío salmos, bosquejos de mensajes, estudios bíblicos y, y la lectura, una repetida una y otra vez, pues fue de muchísima bendición para ayudarme a memorizar la palabra de Dios, ¿no? Dice la Biblia que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando guardamos la palabra de Dios en la mente y en el corazón, el Espíritu Santo también tiene de dónde tomar, encuentra esos recursos dentro nuestro para recordarnos en momentos de crisis, en momentos especiales en nuestra vida. Y entonces eso refuerza la meditación, la lectura diaria. Y yo sé que la memorización es algo incómodo, no es bueno, no es grato memorizar, pero realmente es una bendición. Hubo una época de mi vida también donde tomé por costumbre las lecturas repetidas, por ejemplo, la epístola a los filipenses. Entonces leía la epístola a los filipenses una vez al día durante 30 días. Y entonces cuando tú lees así la Biblia, cuando quieres acordar, casi que te sabes de memoria toda la epístola a los filipenses, ¿no? Y eso luego ha quedado marcado a fuego en mi mente y en mi corazón. Ha sido una maravillosa bendición. Así que os sugiero que aprovechéis estos recursos que están allí para nuestra bendición y mayor edificación y tener una dinámica de vida cristiana bien activa. Muy bien, vamos a orar y entonces ya vamos a comenzar con el tema de hoy. Amado Padre, queremos invocar tu nombre esta tarde, agradecidos, Señor, por poder tomar este tiempo para meditar en tu palabra y para meditar en estos pasos de la vida cristiana, Señor, donde vamos recordando la doctrina bíblica, los fundamentos de nuestra fe, Señor, que necesitamos volver a ellos. Algunos, Señor, somos creyentes de muchos años, otros quizá de menos tiempo, pero todos, Señor, necesitamos tener fresca en nuestra mente y nuestro corazón estas verdades, Padre, que por un lado nos renuevan espiritualmente y por el otro lado mantienen ardiendo el fuego en nuestro corazón por la bendición de la salvación y la obra tan grande que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendíceme a mí y abre nuestra mente y corazón para que podamos comprender tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora voy a pasar a compartir la pantalla para que podáis seguir el apunte. Muy bien. Voy a ver si puedo poner... Ahí está, estoy viendo un poquito. Todos me veis a mí bien, ¿no? Y veis también en la pantalla. Fantástico. Muy bien. El paso número 2, como tenemos allí, se titula Seguro. Y allí tenemos los dibujitos tan simpáticos que nos van a acompañar a lo largo de todos estos volúmenes de estudio bíblico.
seguro. Dios me da seguridad. Y la primera lectura la tenemos en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Romanos capítulo 8 es una porción de la Biblia verdaderamente maravillosa. Podríamos decir, como algunos escritores y eruditos de la Biblia, es la cumbre de la escritura. Si nosotros quisiéramos subir al lugar más alto de la tierra, tendríamos que entrenarnos y prepararnos y con ayuda de guías llegar hasta el Everest después de correr y esforzarnos muchísimo, viajar, en fin, mil cosas para llegar a esa cima, ¿no? La más alta del mundo. Pues de alguna manera llegar a Romanos 8 se ilustra con esa experiencia. Hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y es un capítulo que está tan lleno de riqueza y de bendición que está también no solo en la cima de la experiencia cristiana, sino que también en el fundamento de nuestra fe. Y dice allí: una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Bueno, pues la respuesta ya la hemos leído. No la hay. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos podrá separar del amor de Dios. Es interesante cómo Pablo comienza este versículo, por lo cual estoy seguro. Pablo hace una afirmación aquí verdaderamente interesante. Y él está descansando en el amor de Dios y nos invita a que nosotros también lo hagamos. De hecho, si nosotros vamos al versículo 31 de Romanos 8, leemos que él, después de todo lo que ha dicho los 32 versículos o los 30 versículos anteriores, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Yo no voy a detenerme ahora en todas las cosas que él ha dicho, que ya os digo que en algún momento en el futuro lo vamos a hacer. Pero él lo que aquí está transmitiéndole a los lectores es la idea de: yo sé lo que tengo que decir, pero lo vais a decir vosotros conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? Por lo tanto, él está descansando en el amor de Dios y nos está invitando a que nosotros también lo hagamos. Y aquí, en todos estos párrafos, entra la Trinidad en acción. En el versículo 35, por ejemplo, se menciona el amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí en el versículo 39 menciona el amor del Padre. Nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y más tarde, en el capítulo 15 y el versículo 30, él va a hablar del amor del Espíritu. Os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Por lo tanto, estamos envueltos en la seguridad de un amor que nos rodea por todas partes. También vemos aquí en el versículo 38 y 39 la certeza de la derrota del mundo invisible, los enemigos del aire, el espiritismo, la influencia astrológica, las manifestaciones de sectas que arrastran a los que no se han cobijado bajo la seguridad del amor de Dios. Dice: estoy seguro de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada. Es una expresión que nos muestra que todo está sujeto a la voluntad del Creador,
bajo el cual nosotros nos hemos sujetado, nos hemos puesto por su gracia. Así que, ¿quién puede o qué puede separarnos del Creador, del Salvador y de nuestro Señor? Los creyentes a lo largo de los siglos siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas: persecución, enfermedad, prisión, incluso aún la muerte. Y esto podría hacerles creer que Cristo los había abandonado. Pero Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a favor nuestra es una prueba de su amor inquebrantable. Nada, absolutamente nada, impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él. Y si tenemos esta seguridad sorprendente, no vamos a sufrir, no vamos a experimentar ningún temor. Luego tenemos la lectura de Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, y debemos responder las preguntas 2 al 7. En Juan 10, 27 leemos lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que la primera pregunta, o la segunda aquí en el punto 2, es: ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? Pues acabamos de leerlo en el versículo 28. Yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? Pues el que nos las da es el Señor Jesucristo, que es el que está hablando en este párrafo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Puede terminar algo que es eterno? Obviamente que no. Algo eterno es para siempre. El tiempo del verbo dar es presente y esto nos indica que ya tenemos la vida eterna. Y esto es muy interesante, amados hermanos. La vida eterna es algo que no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. La seguridad de las ovejas de Jesús se fundamenta en Él como el buen pastor, porque Él tiene el poder suficiente para protegerlas. Los ladrones, los salteadores, de que he hablado en el versículo 1, en el versículo 8, o los lobos, de los que él ha hablado también en el versículo 12, que hace estragos y que intenta ahuyentar a las ovejas, en realidad no pueden hacerles daño. Este versículo 29 ofrece la clara lección de que solo el Padre está al frente de la seguridad de sus ovejas, porque nadie puede arrebatar algo de las manos del Padre y Él tiene el control sobre todas las cosas. No existe otro pasaje en el Nuevo Testamento que afirme con tanta seguridad absoluta y eterna la bendición que gozamos como cristianos al haber sido hechos hijos de Dios. El cristiano verdadero es una persona que ya disfruta la vida eterna. Luego tenemos en la pregunta, el punto 5, otra pregunta: ¿cuándo pereceremos? Versículo 28. Pues la respuesta es: nunca jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que no hay posibilidad ninguna de que un verdadero hijo de Dios, alguien que haya nacido en Cristo, que haya experimentado el perdón de sus pecados y por lo tanto haya recibido la vida eterna, una persona como la que leíamos la semana pasada,
a los que le recibieron, Juan 1:12, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esa condición es una condición que nada ni nadie nos puede arrebatar ni nos puede cambiar. Así como yo nací un día en una familia y me encontré de pronto que tenía un papá y una mamá, y yo no había elegido nacer, ni los había elegido como padres y como madres, pues aún hoy sigo, ya ellos han muerto, sin embargo sigo siendo su hijo, su hijo, y es algo que nunca va a cambiar. Podemos tener un mal padre, podemos tener una mala madre, como dice Isaías, aunque una madre se olvide, yo no me olvidaré de ti. Por lo tanto, tenemos una garantía absoluta porque estamos en el Señor y en las manos de Cristo y también en las manos del Padre, que nos tiene absolutamente bajo su cuidado. Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo, versículo 28. Pues nadie, dice aquí, puede arrebatarnos de su mano. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano del Padre? Por supuesto que no. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Esto es como si yo tuviese mi mano y meto una moneda en mi mano y cierro fuertemente la mano. Ya sería bastante difícil que alguien pudiese abrir mi mano para robarme la moneda. Pero si yo pongo mi otra mano encima, pues aún voy a estar doblemente seguro. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Nadie puede arrebatarnos de las manos de Cristo y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Esa nada menos es nuestra posición. Estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Así que Jesús aquí agrega otro elemento en la ecuación de seguridad de los verdaderos creyentes. Son una dádiva del Padre al Hijo, porque eso es lo que dice aquí: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué interesante, ¿no? No me había detenido en ese aspecto todavía. Mi Padre que me las dio. Así que, ¿cómo no vamos a estar seguros en las manos del Señor? El Padre nos entregó al Hijo, nos dio al Hijo. Somos una dádiva del Padre al Hijo. Y luego, más tarde, el Señor agregará que también nosotros somos una dádiva al mundo como testigos de Cristo. En el capítulo 17, esto no está allí en la lección, pero en el capítulo 17, versículos 18 y 21, el Señor está orando y dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el versículo 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amados hermanos, qué hermosa perspectiva. El Padre nos ha dado al Hijo y el Hijo nos ha dado, así entre comillas, al mundo, no para que vivamos conforme al mundo, no para que nos diluyamos en sus filosofías y en su sistema de vida. Nos ha enviado al mundo como una dádiva. Somos mensajeros, embajadores en nombre de Cristo, dirá también más tarde el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 5, embajadores en nombre de Cristo. También a los Corintios le va a decir que somos cartas escritas de Dios, es decir, hay personas que no van a leer nunca la Biblia, pero leen tu vida todos los días. Y eso, ¿por qué es así? Porque eres una dádiva de Dios para llegar a las personas con tu testimonio, con el mensaje del Evangelio, con tus expresiones de fe. A veces pensamos que no conseguimos nada, nos parece que no hay mucho fruto visible.
Hace un par de semanas, un poquito más, recobré el contacto con mis compañeros de instituto. Fuimos la promoción del año 76, 45 años atrás, y me he recuperado relaciones ya que hasta había olvidado, compañeros que hicimos 5 años de estudio en el instituto, allí en un colegio que se llamaba General Las Heras en Mendoza, y la verdad que ha sido una maravillosa bendición recuperar esa relación con muchos de ellos, ¿no? Algunos hasta me han llamado por teléfono y tal. Y la semana pasada, el jueves de la semana pasada, una de ellas, hablando de precisamente las cosas que habíamos perdido al quedarnos atrás, porque yo tuve que dejar muchos recuerdos, muchas fotografías, muchas cosas que uno a veces conserva como recuerdo de momentos con gente querida, ¿no? Y al mudarte y cambiar de país, pues tienes que dejar atrás muchas cosas. Y yo lo comentaba y ella me dijo, habrás perdido muchas cosas, pero ganaste una ovejita para la eternidad. Porque dice, tú no te acordarás, pero me regalaste un Nuevo Testamento. Y por ese Nuevo Testamento que me regalaste en un determinado lugar, en un momento, yo conocí a Cristo y toda mi familia hemos conocido a Cristo. ¿Qué te parece? Yo me llevé una alegría tan grande, 45 años después de saber que la entrega de un Nuevo Testamento llevó a una familia a los pies de Jesús. Y quién sabe cuántos más, ¿no? Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso. Somos la dádiva del Padre al Hijo, y el Hijo nos envía a nosotros como dádiva al mundo para comunicar el mensaje de vida y de salvación. Luego tenemos la lectura de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice allí, en él también vosotros, que habíais oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? La pregunta 8. Pues el texto nos dice que la obra que Dios hizo en nosotros fue sellarnos con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando oísteis la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y al haber creído en él. ¿Cuándo fuimos sellados? Es la pregunta 9. Pues al oír el evangelio y creer en él. Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía, arras, de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Así que el Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. El sello del que habla el apóstol Pablo aquí se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, en contratos y en otros documentos importantes. De esta manera, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca estaba impresa en el sello. Y hay al menos 4 ideas primordiales que se establecen por medio de un sello. Un sello comunica seguridad. Alguien que ha estampado un sello lo está haciendo para comunicar seguridad. Por ejemplo, cuando se pone un pagado sobre una factura, ¿no? Pues eso da la tranquilidad de decir, nadie me va a reclamar esta deuda, está cancelada. Luego también de autenticidad. Yo utilizo muchas veces cuando tengo que dar una carta de recomendación, algún miembro de nuestra iglesia viaja a otro país o se tiene que mudar, me viene y me dice, pastor, ¿me podría escribir en una carta
para que yo la presente en alguna iglesia donde pueda ir y yo escribo los datos de esa persona, cuándo se bautizó, el ministerio que desarrolló mientras estuvo con nosotros, le encomiendo al cuidado pastoral de las personas que él pueda llegar a conocer. Y una de las cosas que hago es poner un sello que certifica de una manera clara que esa carta es auténtica. Así que autenticidad. Luego también el sello se usa para propiedad. Una cosa sellada a veces también está reclamando el hecho de pertenecer a alguien y por supuesto también implica la idea de autoridad. Todas estas ideas tienen sus versículos bíblicos también, que no podemos detenernos en ella, pero la idea principal aquí es que el Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. Dice aquí, este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que es el anticipo, diríamos, de lo que vamos a recibir un día cuando estemos en la presencia del Señor. Las arras básicamente son el anillo de compromiso que muchos de nosotros hemos usado y que llevamos en nuestra mano a lo largo de la vida, los que hemos pasado por la experiencia del matrimonio, ¿no? Pues de la misma manera el Espíritu Santo es el anticipo, las arras de lo que hemos de recibir un día cuando la posesión adquirida, que somos nosotros, seamos completamente redimidos. Es decir, el Señor nos ha comprado, ha pagado un precio por nosotros, nos ha redimido, pertenecemos ahora a un nuevo dueño, pero aún estamos en el mundo. Aún tenemos luchas espirituales, aún enfrentamos tentaciones y a veces caemos en pecado todavía. Es decir, estamos en un proceso salvífico, fuimos salvos y seremos salvos. Mientras tanto, estamos siendo salvados cada día del pecado. Pero llegará el día donde seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre y allí se consumará nuestra salvación. Allí será el día de la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que qué maravillosa expectativa. Por eso tenemos esta absoluta seguridad, amados hermanos. Una persona que se entrega a Cristo de corazón, que entiende el Evangelio y que invita al Señor a entrar en su vida, experimenta un nacimiento espiritual. Y esto no vuelve a ser cambiado. Yo puedo luego, lamentablemente, como creyente, vivir una experiencia carnal de pecado y vivir lejos del Señor, y eso ya lo veremos en otras lecciones, va a tener consecuencias trágicas en la vida de esa persona. Puede llegar a tenerlas, porque yo siempre digo, no hay nada peor que un creyente que peca, que vive en el pecado, porque ya no disfruta del pecado, ni disfruta de su relación con el Padre, porque va a vivir bajo la disciplina, va a vivir en desobediencia. Pero hay una cosa que no se pierde. No dejamos de ser hijo de Dios. No estoy naciendo y desnaciendo. Hay personas que sugieren, no, en cuanto peco, cuando cometo un error, pierdo la salvación. Entonces, eso significaría que Dios estaría sellándote y borrándote el sello, poniendo el Espíritu Santo y quitándotelo, naciendo y quitándote la vida. Serías hijo de Dios y dejarías de ser hijo de Dios. No es posible, no es posible. Es cierto que hay algunos versículos controversiales que en algún momento consideraremos, que algunos utilizan para sembrar dudas en relación a la seguridad de salvación. Pero hoy nos estamos centrando en estos versículos claros. Los pasajes oscuros de la Biblia deben interpretarse a la luz de los pasajes claros de la Biblia, y estos son los que estamos mirando en esta lección. Estamos seguros porque hemos sido colocados en Cristo. Y esto es lo que tenéis allí en el apéndice número 2. Recién hablábamos del apéndice número 1, después de la página 32, en nuestros manuales,
Y luego en el apéndice 2 tenéis allí en negrita quién soy en Cristo. Este quién soy en Cristo es una lista maravillosa que se sugiere la recortes y la pegues en alguna de esas páginas en blanco que suelen venir en algunos sitios de la Biblia, al final, en el medio, o donde van a comenzar la concordancia o algunos mapas. Pues yo os sugiero tomar el tiempo para leer detenidamente esta lista. Soy una nueva creación. ¿Dónde dice eso? Pues 2 Corintios 5:17. Soy un hijo de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:14-15, Gálatas 3:26 y 4:6. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Colosenses 1:14. Y si puedes, incluso a lo largo de esta semana, quizá si tomas la cuenta, yo creo que deben ser unos 20. Por lo tanto, puedes ir leyendo 4 por día o 5 por día de estas frases y marcar en tu Biblia los versículos y luego orar sobre esto. Decir, gracias Señor porque estoy libre para siempre de condenación. Gracias porque he sido librado del poder del pecado. Gracias porque tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia en tiempos de necesidad. Esto va a ser una experiencia espiritual preciosa que te va a llenar de bendición. Así que yo te animo en esta tarde a que esta semana como tarea uses ese apéndice y saques provecho de él, porque tienes luego que responder a este cuadrito. ¿Cómo se siente al leer estas afirmaciones? ¿Le da confianza? Pues obviamente que espero que sí, que al leer cada una de estas afirmaciones puedas disfrutar de lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien, pues seguimos adelante. Volvemos la página y tenemos ya el punto 10. Lea 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, aquí hay una pregunta personal. ¿Tiene usted vida eterna? Y la respuesta, obviamente, espero la podáis colocar cada uno de vosotros. ¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? Bueno, pues en base a 1 Juan 5, 11 y 12, yo he puesto porque tengo al Hijo de Dios al creer en Él y al aceptarle como mi Salvador personal. Así que creo que la palabra de Dios es súper interesante en este sentido. Tanto el Evangelio de Juan como la primera carta que Juan escribe son precisamente con el anhelo de que la gente pueda creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Estas cosas Juan es movido por el Espíritu Santo a escribirlas para comunicar esa dulce, maravillosa, profunda y absoluta seguridad que podemos tener los creyentes en Cristo Jesús. Dios me da una advertencia. Vimos en Romanos 8, 38, 39 que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Lea Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca o para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, la advertencia aquí es,
¿por qué no debo jugar con el pecado? Bueno, no debo jugar con el pecado porque debo considerarme muerto al pecado. Debo considerarme muerto al pecado. Es cierto que a Dios le encanta perdonar. ¿Qué diremos? Dice Pablo aquí. ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? Sí, es cierto, a Dios le encanta perdonar. Entonces, decían algunos, ¿por qué no darle más motivos para perdonar? Si el perdón está garantizado, podemos pecar tanto como queramos. Pues la respuesta categórica que el apóstol Pablo nos da aquí es de ninguna manera, en ninguna manera. Tal actitud, planear de antemano, aprovecharse de Dios, es no entender la seriedad del pecado. El perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. Por el contrario, la muerte de su Hijo por el pecado muestra cuán serio es. Jesús pagó con su vida nuestro perdón. La misericordia de Dios no debe convertirse en una excusa para un estilo de vida negligente, con laxitud moral, hago lo que quiero. Yo recuerdo discutir esto con un compañero en la mili, yo tenía 18 años, eso hace ya muchos años atrás de esto, y él era un ferviente católico. Y él no quería aceptar la realidad bíblica de la vida eterna y de la seguridad de la vida eterna. Ya, claro, como tú vas a ir al cielo, entonces lárgate a pecar. Total, el Señor ya te ha perdonado. Y yo le explicaba precisamente esto. Mira, precisamente por eso estoy tan agradecido a Dios que no quiero pecar ni deseo pecar. Él me ha transformado. Mira, si tú en tu corazón estás deseando al pecado, tienes que preguntarte si realmente has nacido espiritualmente. Tienes que examinar tu corazón. Porque una persona, o sea, la evidencia más clara de que una persona tiene vida espiritual es que tiene hambre y sed de Dios y de su palabra. Si tú tienes hambre y sed de otras cosas, de lo que el mundo ofrece, del pecado, del dinero, de la sensualidad, de mirar pornografía, de cualquier otra cosa que no sea santa, entonces tienes que preguntarte si has nacido realmente espiritualmente. Porque cuando se produce esa transformación interior, no hay un anhelo de pecado, no hay un anhelo por pecar, hay un anhelo por agradar a Dios, por vivir en santidad, por servirle. La idea de Pablo es que nunca sea así. Y esta expresión de Pablo en ninguna manera ocurre 14 veces en las epístolas de Pablo y 10 de ellas aparecen aquí en la epístola a los romanos. De ninguna manera. Es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación e implica la sensación de indignación frente a los que se atrevan a creer que esa afirmación sea cierta. Hemos muerto al pecado. Ahora, no es tampoco esto una referencia a la lucha diaria y constante del creyente contra el pecado. Eso no significa que que Satanás no me tiente. No significa que si yo de pronto veo algo o salgo a la calle y alguien me sugiere o me tienta. Una cosa es la tentación, cuando Satanás intenta desviarnos y otra cosa es el que yo quiera hundirme, el que yo me quede mirando, el que yo busque el pecado, el que yo acepte la propuesta de Satanás. Así que aquí Pablo está hablando de algo que ha acontecido en nuestra vida. Hubo algo que se completó en el pasado. Morimos al pecado debido a que estamos en Cristo y que Él murió en nuestro lugar. Entonces ahora
nosotros somos contados como muertos con Él. Y esa es la premisa fundamental que en el capítulo 6 de Romanos él va a argumentar y a desplegar y usa el resto del capítulo para explicar precisamente esto, que el creyente ya no vive en pecado, no desea el pecado y que nuestro cuerpo debiera ir respondiendo como si estuviera muerto a las inclinaciones, a los pinchazos, a cuando el pecado nos quiere conquistar. Luego tenemos Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10. Y dice aquí el apóstol: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando se dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿acaso hay algún hijo a quien el padre no discipline? Pero si se os deja sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y así vivir? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, para que participemos de su santidad. Así que el punto 12, como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque me trata como hijo y porque me ama. Porque me trata como hijo y porque me ama. Esa es la respuesta concisa que podemos dar a esta pregunta. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o el padre que los corrige, que los disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto? En mi tarea pastoral muchas veces he tenido que hablar a padres, dictaba una escuela de padres que fue muy bendecida y una de las cosas que yo les decía frecuentemente a los padres era lo siguiente: ten cuidado de no estar amándote más a ti mismo que a tu hijo. Porque cuando no quieres aplicar disciplina a tu hijo, cuando no lo quieres corregir, probablemente sea porque no quieres pasar el mal trago de verle sufrir o de tener que disciplinarle. No nos gusta, a nadie les gusta disciplinar a sus hijos, por supuesto, pero un padre que ama es un padre que va a ejercer disciplina porque es un indicio de su amor profundo, como lo es el amor de Dios para con nosotros. Cuando Dios nos corrige, tenemos que tomarlo como una prueba de su amor y pedirle que nos enseñe claramente lo que está intentando mostrarnos en ese momento a cada uno de nosotros. ¿Para qué me disciplina Dios? Dice el versículo 10, la respuesta: para bendecirme al participar de su santidad. Los padres humanos e imperfectos aplican una disciplina imperfecta, pero Dios es perfecto y por eso su disciplina es perfecta. Siempre obra para el bien espiritual de sus hijos. Qué maravilloso es que nosotros podamos tener este maravilloso Dios al que podemos llamar Padre. Abba, Padre, como dice Pablo en Romanos 8. Dios me da una alternativa. Esta es una advertencia. Ahora vamos a mirar
la alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. ¿Qué sucede si usted peca? Usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios. Dios, como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos. Pero esto lo vamos a estudiar en detalle en el próximo paso, la semana que viene, que es el paso 3, que lleva como título Victorioso. Así que, amados hermanos, pues hemos llegado al final. Ahí os queda una pequeña tarea para profundizar. Lea 1 Corintios 3, 11 al 15. Todo cristiano tendrá un juicio. No será para saber si es salvo, sino para probar sus obras. Si fueron agradables a Dios, recibirá premio. Si no lo fueron, perderá los premios especiales. Pero estos premios no son la salvación, pues ya la tiene según el versículo 15. Vamos a leerlo antes de cerrar el tema de hoy. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice allí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará patente, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si la obra que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, ese sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará como quien escapa del fuego. Así que aquí estamos viendo la tristeza, diríamos, de la persona que ha vivido una vida produciendo madera, heno y hojarasca, cosas que se queman ante la mirada escrutadora del Señor Jesucristo. Pero si se produjo oro, plata, piedras preciosas, pues ese es un material duradero, no perecedero, y ese material será para gloria y honra del Señor. Tenemos al comienzo de la clase, como siempre, un trabajito de falso o verdadero. Y entonces, luego de todo lo que hemos dicho, dice, ahora puedo estar seguro de que soy salvo. Pues espero que cada uno allí pueda poner una V o la B corta, hablando de nombres de letras y de maneras de hablar al comienzo de esta tarde, la V, como se dice aquí en España, o la B corta, como se dice en países latinoamericanos. Puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Obviamente que no. Falso. Dios, ya Pablo lo dejó, en ninguna manera, absolutamente de ninguna forma podemos tomar el perdón de Dios y la misericordia suya para pisotearla pecando voluntariamente y burlándonos de esa manera del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Esto no significa que vamos a ser perfectos, porque ninguno de nosotros va a ser perfecto. Nunca lo podremos ser. Pero sí que vamos despegándonos del pecado, va el Espíritu de Dios destruyendo nuestra terrenalidad, transformándonos a la imagen de Cristo y haciéndonos día a día más aptos para el cielo, hasta el día en que seamos transformados plenamente a la imagen de Cristo. Y la última afirmación es, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Hombre, claro que sí, claro que sí.
porque aunque yo haya pecado y mi comunión con el Señor no haya estado siendo la mejor, diáfana, tranquila, en paz, eso no cambia el hecho de que nací en la familia de Dios, soy un hijo de Dios y por lo tanto es algo que ya nunca ha de cambiar. Personalmente creo que todo aquel que realmente nació espiritualmente y aceptó a Cristo como su Salvador, y luego por cuestiones de la vida, por ofensas, por peleas, por fracasos, por lo que sea, han abandonado la fe, pues si nacieron realmente espiritualmente, van a volver al Señor. Antes o después van a volver a tener un encuentro con el Señor, porque el Señor no les va a abandonar, Dios no va a dejar de trabajar sobre sus vidas y va a estar llamándoles de alguna manera. Es cierto que en 1 Corintios el apóstol Pablo habla de creyentes rebeldes que llegaron a perder sus vidas por causa del pecado, ¿no? Dios tuvo que disciplinar hasta cortar la vida. Y tristemente, en nuestra experiencia pastoral, sabemos de casos de personas que se rebelaron abiertamente contra Dios y Dios intervino para cegarles la vida realmente. Y son personas que yo espero encontrarme en el cielo, porque Dios trabajó en ellos con disciplina absolutamente clara, ¿no? Ahora, cuando pasan los años y alguien que dijo ser creyente, uno lo ve viviendo lejos del Señor, sin ningún interés, pues mira, lo más probable es que fue un convencido, pero no fue un convertido. Spurgeon, ese príncipe de los predicadores, alguien se burlaba de él y le señalaba a un borracho tirado junto a una farola en una de las calles de Londres, y la persona que se burlaba le decía a Spurgeon: mira, mira, ahí está uno de tus convertidos. Y Spurgeon le dijo: sí, probablemente sea uno de mis convertidos, pero no es un convertido del Señor. Le gustó mi prédica, le gustó mi mensaje, se entusiasmó probablemente con un momento de emoción, pero esa persona no parece realmente haber encontrado a Cristo realmente. Y esto es así, tenemos que tomar en serio nuestra salvación, gozosos de nuestra seguridad y enfocarnos en vivir bajo esa perspectiva de haber sido hechos hijos e hijas de Dios. Así que, amados hermanos, así estamos terminando. Voy a cortar la grabación